diseñados para crecer. Fuimos diseñados para crecer. Amén. El crecimiento que hay en nuestra vida ha sido diseñada por el Creador de todas las cosas, nuestro Padre Celestial. Y meditaba en el libro de Génesis, el origen de todo lo que conocemos, ¿verdad? En el capítulo 1 comienza a rodar, como quien dice, la historia de cómo la humanidad fue creada, y de acá yo quiero sacar una enseñanza para que podamos entender, ¿verdad?, algunos principios para el tiempo en el que nosotros queremos crecer, no solamente como iglesia, sino como personas, como individuos. Hay principios que no podemos obviar, ¿verdad? Entonces es muy interesante poder comprender que en el tiempo en el que vivimos, vemos que siempre las personas van detrás de resultados, o que mayormente a nivel sociedad se exalta el resultado por sobre los procesos, ¿verdad? Siempre lo que importa es el momento de la coronación, el momento de la entrega del trofeo, y muchas veces queda de lado todo lo que tocó transitar. Muchas veces se recuerda el momento de la entrega del diploma, ¿no?, de haber alcanzado un momento que resume todo un proceso, ¿verdad?, todo un recorrido. Y eso suele pasar, ¿verdad? ¿Qué suele pasar? Que a veces queremos ver resultados, nos enamoramos de los resultados. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos los diseños divinos, vamos a entender principios que preceden al crecimiento. Decí conmigo, principios. Y que nos van a ayudar a entender cómo es que Dios obra, cómo Él se mueve, ¿no? Y vamos a entender que antes del fruto, decí conmigo, antes del fruto, el Señor lo que comienza a hacer es un trabajo de ordenar todo lo que está desordenado. Amén. Por eso vamos a leer acá Génesis 1 y vamos a tratar de leer hasta el 11. Y vamos a ver qué va a pasar en el capítulo 11, en el versículo 11. Pero vamos a leer una palabra que es muy conocida, la hemos escuchado un montón de veces. Y lo bueno de esto es ver cómo cada vez el Señor, el Espíritu Santo, trae una interpretación nueva, ¿verdad?, fresca, para ser aplicada a nuestra vida cotidiana como iglesia. ¿Sí? Entonces dice en mi Biblia, versión TLA, el título, el principio de todas las cosas. Decí conmigo, el principio. Bueno, hay un origen, un comienzo, ¿verdad?, que es el origen de todas las cosas. Y dice, cuando Dios comenzó a crear, ¿a qué? A crear, o sea que Dios es un Dios creador, es una persona, es una entidad creadora, ¿verdad? Cuando Él comenzó a crear, dice, el cielo y la tierra no tenía forma. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Avancemos ahí, ayúdame, porque estoy leyendo una versión diferente quizás a la que tienen ustedes. Pásame el 2 ahí. La tierra, dice, no tenía forma y estaba vacía, ¿no? La oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu del Señor, dice, se movía. Me pasaste una versión, pero... Pasame la RBR, me pasaste una nueva traducción viviente. El que no tiene esa versión dice, ¿qué estoy leyendo ahí, no? A ver si me la podés cambiar. Vuelvo a la TLA. Esa es la diversidad de versiones, ¿viste? Y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. 2. El 4. Y vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero pasame el 12, el versículo 2, poneme. Hoy estoy muy... ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada, vacía y cubierta de tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Volvemos a esta breve introducción que yo te decía, ¿no? Cuando nosotros buscamos el resultado, cuando queremos ver frutos, pero antes de esas acciones necesitamos entender que hay 3 enemigos
que se van a oponer al crecimiento en toda área de nuestra vida y aún inclusive como iglesia. Y esos tres enemigos son, o deja acá la palabra ver, si que lo querés anotar es, el vacío, el desorden y las tinieblas. ¿Sí? Dice que la tierra estaba desordenada, vacía y cubierta de tiniebla, ¿no? Dice que el Señor estaba creando y hay una condición previa antes de que Él dé la orden de que dé frutos, porque vamos a ver que después, mucho más posteriormente, en el versículo 11, recién Dios va a dar la orden para que produzca la tierra, pero antes hay un trabajo que Él tuvo que hacer. Decir conmigo, hay un trabajo que tenemos que hacer. Decir conmigo, hay un trabajo que Dios tiene que hacer, porque Dios no va a traer crecimiento, ¿verdad?, en ninguna de nuestras áreas si estos enemigos del crecimiento están presentes, ¿verdad? ¿Qué enemigos? El vacío, el desorden y las tinieblas. Dios no puede traer crecimiento, ¿verdad?, cuando una vida está en desorden, o cuando una casa está en desorden, o cuando, no sé, un área de mi vida está desordenada. Él no puede violar principios. ¿Qué debería de hacer Dios primeramente? Ordenar. ¿Sí? Para que venga el crecimiento, ¿qué tiene que haber primero? Un tiempo en donde Dios comienza a hacer ¿qué cosa? A ordenar todas las ¿qué? Las cosas. A llenar toda área que esté ¿qué cosa? Vacía, toda área que esté vacía, toda área que, ¿verdad?, que esté ahí, ¿no? Falta de ser llena de su presencia, de su unción. Entonces, hay tres enemigos del crecimiento, decir conmigo, tres enemigos. El vacío, el desorden y las tinieblas, ¿no? El vacío, una mente vacía, una mente desordenada o una mente en tinieblas, y así en todas las áreas, ¿verdad? Para poder entender el crecimiento que Dios quiere traer, hay que entender que a veces hay enemigos, ¿no?, que se oponen a ese crecimiento, y que primeramente Dios lo que va a hacer es, decir conmigo, ordenar. Antes de que podamos dar frutos, Dios lo que va a hacer es intervenir para ordenar este caos. Decir conmigo, este caos. Porque Dios es por encima de lo que pueda llegar a acontecer. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba ahí. No solamente Dios, sino el Espíritu Santo estaba ahí en ese momento de la creación. ¿Sí? Pero para que pudiera dar frutos, Dios tuvo que hacer que su obra, así conmigo, su obra. Él tiene que intervenir, ¿verdad? Él tiene que comenzar a hacer ¿qué cosa? A ordenar, ¿verdad? A llenar y a quitar toda tiniebla, ¿verdad? Todo lo que se pueda oponer a ese crecimiento. Para el crecimiento sea, decir conmigo, posible. Y este es el año en donde yo considero, creo, que Dios va a traer crecimiento a tu vida, a mi vida. Amén. En tu área de finanzas, en tu área de pensamiento. Este es el año en el que Dios va a traer ese crecimiento. Pero tenemos que entender que ese crecimiento no va a venir a menos que entendamos estos principios. Por eso que si Dios está obrando en nuestra vida en un sentido de ordenar cosas, no nos tenemos que sentir mal. Al contrario, son cosas que son necesarias. Así conmigo, son necesarias. Aún en la vida como iglesia también, Dios comienza a ordenar todo lo que tenga que ordenar. Y mire lo que dice el libro de Juan 1:1. Acompáñeme a ese versículo poderoso. Y dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Estaba Dios y el verbo estaba ¿con quién? ¿El verbo con quién estaba? Con Dios. Y fíjese lo que dice. Cuando Dios comenzó a crear, la tierra estaba desordenada. La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, estaba cubierta de oscuridad. Y dijo Dios entonces, ¿qué hizo Dios? Decid conmigo, habló, ¿verdad? Cuando Él habló, ¿qué habló? Soltó la palabra. La palabra, ¿qué es la palabra? El verbo en Dios salió. Amén.
¿y cuál es la función de este verbo de Jesús? De ordenar todo lo que estaba desordenado. Por eso dice, y en el principio era el verbo. ¿Y el verbo con quién estaba? Decí conmigo, con Dios. Y el verbo era Dios, porque nosotros desde nuestra mirada como cristianos entendemos que hay una Trinidad. Padre, Hijo. No es que Jesús apareció después, dice, y en el principio Jesús ya estaba ahí. ¿No? Dios estaba creando, el Espíritu se movía y la palabra Jesús fue soltada. Y Él comenzó a crear vida, ¿verdad? En principio, ¿a hacer qué cosa? A ordenar todo lo que estaba desordenado, todo lo que estaba desordenado. Mire lo que dice ahí. Por eso dice, nada se ordena sin la palabra. Dios creaba, pero soltó la palabra y Dios dijo, ¿qué dijo el Señor ahí? Quiero que haya luz. ¿Y qué pasó? Y hubo luz. Y al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad. Y dice el 5, y le puso por nombre día, y a la oscuridad la llamó noche. Y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Vamos al 6, rápido, rápido, quiero que entienda esto. Y dijo el Señor entonces, quiero que se haga, que haya entre las aguas algo firme que las separe, y al instante se hizo así. Y Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra quedó arriba. Y al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Vamos, vamos. 9. Y dijo entonces el Señor, quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Y Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Y estamos en el versículo 11. Estamos en el versículo, y recién en el 11, al ver Dios tal belleza, dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas. Significa que hubieron 10 versículos antes que la tierra produjera frutos. Y cuando hablamos de crecimiento, nosotros no podemos obviar este principio. Para que haya crecimiento, primeramente Dios tiene que obrar. ¿Sí? Y el verbo Jesús en nuestra vida se va a encargar de ordenar todo lo desordenado y a llenar todos esos vacíos que pueden haber en nuestra vida y a quitar todas las tinieblas que puedan estar, ¿verdad?, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área de lo que nosotros querramos, ¿verdad?, ver el crecimiento y ver, ¿verdad?, la mano de Dios en traer, ¿verdad?, la multiplicación. No podemos obviar estos principios. El crecimiento solamente es posible cuando nosotros entendemos estos principios. Dios no puede violar sus principios. Él no va a traer crecimiento en una vida, en un área, en un lugar donde haya desorden, vacío y tinieblas. Por eso que en todos nosotros, cuando hemos llegado, el proceso en el cual Dios nos lleva, que dice hasta alcanzar la estatura de Cristo, todo lo que representa nuestra vida, en nuestros pasos que vamos dando, cuando entendemos el camino hacia la perfección, es Dios obrando. Entonces, sí conmigo, Dios obrando. Es un Dios que está obrando continuamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los días hay algo nuevo de parte del Señor. Por eso dice que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de crecimiento en crecimiento. Ahora, escuche, todo el crecimiento que yo recibí el 2025, ¿verdad? Si yo quiero crecer este 2026, yo tengo que decir, Señor, ayúdame a que todo lo que todavía no tenga el orden que vos necesitas que tenga, o los vacíos que todavía no han sido llenos, o tinieblas que puedan estar operando, obrando aún en mi vida, en mi pensamiento, en cualquier área, ¿verdad? De lo que tenga que ver conmigo, de lo que yo quiera
alcanzar, pues haz tu obra. Decí conmigo, haz tu obra. Decí conmigo, haz tu obra. Haz tu obra, Señor. Obra. ¿Verdad? Porque por ahí la persona que no logra ver el crecimiento de su vida se debe porque muchas veces tienen pensamientos que los autoboicotean. Él quiere hacer algo, pero viene pensamientos, ¿verdad?, negativos, que lo que hace es autoboicotear lo que él quiere alcanzar. Entonces hay una batalla interna en su mente, ¿verdad?, que cuando él quiere alcanzar algo, eso se levanta y opera en la mente y comienza a atacarlo de una manera tal que lo que hace o que lo que logra, el resultado de eso es que la persona no avanza y retrocede. Entonces significa que hay una parte de su vida, área de pensamiento, en donde Dios necesita llevar, ¿verdad?, el orden correspondiente, decir, Señor, obra en mi mente, obra en mis pensamientos, para que yo pueda ver lo que tú estás viendo. Entonces, si hay un área de mi pensamiento que está desordenada, ¿verdad?, que está llena de tinieblas, que está vacía, el Señor no va a traer crecimiento a mi vida, a menos que Él primero haga, ¿qué cosa? Llene, ordene y quite las tinieblas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No hay manera, no hay forma. Escuche esto. El Señor suelta una palabra, una promesa al pueblo de Israel y les dice que le va a dar la tierra prometida. Y en ese transitar, Moisés lleva a un pueblo que estuvo durante 400 años en esclavitud, aunque ya eran libres en hecho, ¿verdad?, porque no tenían cadenas, porque ya no los azotaban, porque ya no había ahí el ejército egipcio que los ordenaba que hagan ladrillos de barro con sus pies. Estaban libres, pero presos en su mente, esclavos en su mente. Entonces cuando él le dice, y muchos de ellos no eran solamente el pueblo, había muchas personas que conducían al pueblo, pero que tenían su mente esclava. Entonces Moisés le da una orden para que vayan a ver la tierra prometida y dice que fueron 12 príncipes, 12 personas de autoridad a ver un territorio. Esas 12 personas fueron a ver un territorio. Cuando volvieron, 10 personas dieron una versión de los hechos y 2 personas dieron otra versión de los hechos. 10 personas dijeron, es imposible, no lo vamos a lograr, hay gigantes, hubiéramos perecido en Egipto, no sé ni siquiera para qué estamos acá. Y las otras 2 personas dijeron, los comeremos como a pan. Oh, mira, esto no veo gigantes, veo oportunidad para poder llegar a la tierra prometida. Entonces eso tiene que ver con 2 maneras de poder entender qué pasaba en la mente de estas personas que querían conquistar. Había tinieblas, había desorden y había un vacío. ¿Vacío de qué? De fe, de no haber creído en quien había liberado al pueblo anteriormente, les podía dar esa victoria. ¿Me explico? Y no tiene que ver solamente para el que recién comenzaba, sino que ya eran personas de posición, o sea que nadie está librado a que aún en el tiempo en el que estemos, como decía hoy mamá, haya cosas que Dios tenga que trabajar en nosotros. Porque el crecimiento no es un resultado, el crecimiento es un proceso en el cual en primera instancia Dios va a hacer su obra. ¿Qué va a hacer? A ordenar, a llenar y a quitar toda tiniebla. No puede violar sus principios. Él no puede traer crecimiento a una persona, a una mente, a una vida, a un ministerio, a lo que fuere si está desordenado. No puede. Él no puede si hay tinieblas, no puede. No puede, él no puede si hay vacíos. Él no puede. Dice, no, pará, ¿vos querés que yo te lleve el crecimiento? Sí, Señor. Bueno, entonces hay pasos que hay que cumplir, ¿verdad? Y ahí hay todo un trabajo de ingeniería, así conmigo, trabajo de ingeniería. Ahí comienza Dios a obrar. Todas las cosas suceden con un propósito, porque es parte de ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Mira, te quiero compartir 3 dimensiones en las cuales Dios trabajó entre los versículos 3 y 10, cuando yo te leí, que algunos dijeron como el cordobés, ¿qué es lo que es? Dijo. Entonces hay 3 principios que se desprenden que Dios tuvo que hacer previo al crecimiento, previo al 11, que cuando dijo, ahora sí, produzcan árboles, ¿no? Den ahí plantas, den todos los frutos que tengan que dar, pero antes de eso, Dios obró y trabajó en 3 dimensiones. Así conmigo, 3 dimensiones. Mira que está a tu lado y decirle, dejate de dormir, hermano.
Está así. Cuando comencé a predicar, a dar mis primeras enseñanzas, la iglesia estaba hacia ese lugar y había un hermano ya de años que cada vez que me tocaba enseñar, él venía, se sentaba y se apoyaba estaba la silla de este lado, y él se apoyaba así y se dormía toda la prédica. Entonces cuando yo lo miraba me sentí incómodo, porque yo decía, está re súper aburrido esto. Entonces empecé a trabajar en esa parte, ¿no? Pues si vos mirás a alguien que está dormido, es un bajón, ¿viste? Entonces empecé a mirar hacia la nada, ¿viste? A hacer una mirada más abierta. Entonces no focalizo, porque cuando vos focalizás, ve a la hermana que saca de la bolsa algo y come, ¿no? Así, había una hermana que se ponía atrás, se sentaba y sacaba algo de esa bolsa, algo tenía ahí, no sé qué, pero rumiaba ahí toda la hora, ¿no? El hermano que se me dormía acá. Entonces dije, no, Señor, yo miro como al invisible y que tu palabra haga tu obra, ¿verdad? Porque si no te distraes y bueno, uno tiene que mantener el enfoque de la palabra. Entonces, 3 dimensiones en las que Dios necesita trabajar en tu vida. Vos venís a la iglesia, querés lograr algo, estás cansado de la vida que llevas, ¿verdad? Estás aburrido, cansado de decir, doy dos pasos y pego 3 para atrás. Ok, quiero crecer. Bien, entendé que Dios es un Dios de orden. Dios no puede violar principios. Lo primero que Dios va a hacer en tu vida es ordenarla. Decí conmigo, ordenar. Quitar las tinieblas, llenar los vacíos. Si Dios no hace eso, no puede traer crecimiento, y para eso uno tiene que estar dispuesto a que Dios lo pueda hacer. Y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero hazlo. Porque entiendo que tenés que ordenar todo lo que tengas que ordenar, llenar todo lo que hay que llenar y quitar todo tipo de tinieblas. Por eso habla ahí, mire, Dios obra en el caos, ¿no? Desorden, vacío, tinieblas. Dios no puede hacer crecer algo que todavía está en caos. No puede, porque te va a dar algo que no estás preparado para recibir, ¿no? Por eso dice que el orden precede a la bendición. ¿Querés bendición? Sí. Bueno, deja que Dios ordene todo lo que tenga que ordenar. Como yo te decía a vos, si en tu mente hay un conflicto en donde cuando vos querés comenzar algo, hay una batalla y vos te autoboicoteás tus conquistas, pues entonces vos ¿qué crees? ¿Que Dios te tiene que dar más conquista o Dios primeramente tiene que trabajar en ordenar tus pensamientos? ¿Qué creen ustedes? Dios tiene que trabajar en el pensamiento, porque no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ¿qué? Con el ser de la persona. El problema no está en el hacer, el problema está en el ser. Entonces la persona tiene que entender que Dios tiene que obrar internamente, comenzar a trabajar en aquellas pequeñas, ¿verdad?, hábitos que te van a ayudar a sostener el crecimiento. Escuchaba esta semana que pasó a un pensador que trabaja sobre el liderazgo, que él dice, acá hay algo que vos tenés que entender, dice, hay personas que tienen habilidades, talentos, pero no tienen carácter, dice. Y hay personas que tienen carácter, pero no tienen talentos, dice. Ok, buenísimo. ¿Y qué diferencia hay? Que el que tiene el talento y no tiene carácter, cuando viene el momento de la tormenta, cuando viene el momento de la presión, cuando viene el momento de la crisis, se desmorona, dice. Por más talentoso que sea, la persona cae, sucumbe ahí, derrotado. Pero dice, pero una persona con carácter, pero sin talento, dice, el talento se puede adquirir, el talento se puede mejorar, el talento se puede trabajar, ¿verdad? Pero cuando venga el momento de la crisis, de la prueba, de la dificultad, lo que lo va a sostener no va a ser el talento, sino va a ser ¿qué cosa? El carácter formado. Así que dije, gracias papá, porque yo soy de esas personas, que quizás no seré tan talentosa, pero trato de forjar carácter. ¿Amén? Entonces, es muy importante poder entender eso, que Dios ¿qué va a hacer? Va a ordenar, Él es un Dios de orden, ¿no? Si Él ve que vos estás falto de carácter, ¿qué pensás? ¿Que te va a dar victoria? No, te va a llevar a trabajar carácter, hermano, a forjar carácter ahí, a la forja. Entonces vamos rápido. 3 dimensiones en las que Dios trabajó entre los versículos 3 y 10. La primera, la luz. Porque es importante entender que Dios trajo luz. Dijo, y hágase la luz. Porque la luz lo que hace es sacarnos de la ignorancia. La luz lo que hace es justamente traer e iluminar nuestro camino, nuestra vida.
Fíjese que cuando Dios comienza el Génesis no dice, y entonces Dios dijo, hágase el árbol, no. Sino dijo, que se haga la luz. Hoy la luz está representada por su palabra. Dice, lumbrera mis pies es. Amén. Entonces, antes de yo querer conquistar algo, o antes de querer experimentar el crecimiento, el Señor tiene que hacer la luz. Diga, Señor, trae tu palabra, que es la luz que pueda iluminar a mi vida todo lo que yo tenga que trabajar de manera proactiva, ¿verdad? De manera de que yo tenga que poder mejorar cada día más. Pero si no hay luz, decí conmigo, es imposible que haya crecimiento. Porque aun cuando usted hace el experimento, el año pasado le dieron a mi pequeña el experimento del poroto, ¿verdad? Y le pusieron algodón con agua. Y me dijeron, o le dijeron a mi esposa, que tenía que poner eso ¿a dónde? En la ventana. ¿Para que le diera qué cosa? La luz. ¿Para que qué? Para que pudiera ¿qué? Crecer. Entonces el primer principio, no puedes crecer en lo que no puedes ver. Queremos crecer, necesitamos la luz de Cristo. Por eso dice la palabra, levántate tú que duermes. Y te alumbrará, ¿quién? Jesús. O sea, yo quiero crecer. Y bueno, a ver, ¿y en qué vas a crecer? Porque a veces nuestra mente está nublada por nuestras propias convicciones. Es lo que yo le dije el otro día a usted. Nuestro observador a veces generan argumentos, generan principios, generan un montón de situaciones que no permiten que veamos con claridad qué es, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Yo estaba leyendo un libro sobre desarrollo personal. Entonces, el autor decía lo siguiente. Hay una situación, dice, que acontecía en un lugar específico. Y dice, y Pedro se quejaba, dice, ¿no?, de Juan, de Evelyn, de Jimena, de Mariana, de Giovanna, hasta de mi querida suegra Liliana. Entonces el autor decía, ¿quién es el problema? ¿La gente o Pedro? Te llevaba a reflexionar. Entonces ahí vamos a los 12 príncipes de Israel. Según el observador, para él el problema es quiénes eran, todos. Y no sabía que en realidad el problema era él. Porque no puede ser que todos se pongan de acuerdo, ¿verdad?, para que él tenga esa percepción. Entonces, si la luz de Cristo no viene a nuestra vida y no nos ilumina sobre qué áreas tenemos que trabajar, sobre lo que tenemos que ver, a mejorar, ¿cómo entonces vamos a poder ver o poder predisponer nuestra vida para el crecimiento? ¿Me explico lo que les quiero decir? Si usted en la semana no se da cuenta que lo primero que hace es levantarse y salir a trabajar, que levantarse y dar gracias al Señor, entonces, ¿cómo es que el crecimiento va a venir a su área de vida? Si en lo que tiene que ver con prioridades, no en lo que usted dice con su boca, sino en sus acciones, lo prioritario para usted no es buscar primeramente a Dios. Y no te estoy diciendo que cuando te levantes tenés que hacer 3 horas de oración, sino brevemente decir, gracias Señor, por este día que me diste. ¿Sí o no? Pero si yo me levanto y ya como blanco salgo corriendo, ¡ah, la hora! ¡Ah, los chicos! ¡Ah, el café! Y salgo así la semana, arranco ya hecho una bola de nervios, ¿me entiendes? Entonces dice Dios, quiero traer crecimiento a tu vida. Pero tengo que traer ¿qué cosa? Orden. ¿Sí o no? Porque primeramente tenés que aprender a escuchar ¿qué cosa? Mi voz. Y no podés escuchar mi voz si siempre tenés el mismo hábito, ¿viste?, de levantarte y salir como un loco desquiciado. ¿En qué momento vos querés que yo te hable? No te puedo hablar. Cuando te hablo, vos estás siempre con otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer primeramente? Es ordenar ahí, va a traer luz sobre esa acción, sobre ese hábito y sobre esa persona. Por eso dice, el Espíritu Santo lo que hace es ¿qué cosa? Iluminar esas áreas oscuras de nuestro carácter, ¿verdad?, sobre las que tenemos que trabajar. ¿Sobre las que qué? Tenemos que trabajar. Y el crecimiento comienza justamente con la revelación de dónde estamos parados. Sin luz el crecimiento es ciego porque vos no sabés qué es. Y por eso a veces el enemigo se aprovecha de esas circunstancias para traer justamente esto, los enemigos que frenan el crecimiento.
Los enemigos que frenan, ¿qué cosa? El crecimiento. Porque quizás hay una situación que vos crees que es humana y es espiritual. Y vos crees que es humana, pero es espiritual. Entonces cuando vos decís, Señor, trae la luz a mi vida para poder entender esta circunstancia, esta situación, porque con mis ojos naturales yo estoy creyendo que es humano. Pero puede que sea algo espiritual. Decí conmigo algo espiritual. Entonces el primer principio o la primera dimensión en la que el Señor va a trabajar tiene que ver con ¿qué? Decí conmigo, la luz. Porque el crecimiento comienza en ese punto, en donde la luz de Cristo ilumina lo que yo tengo que ¿qué? Trabajar. En lo que Cristo tiene que ¿qué? Transformar. ¿Cuánto dicen amén? Por eso el versículo 3 al 5 habla sobre eso y dijo el Señor, sea la luz. ¿La luz de qué? De tu palabra. ¿Cuántos de ustedes leyendo la palabra fueron confrontados o el Señor te habló que había algo que tenías que cambiar en tu vida conforme leíste la palabra del Señor? ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok, yo también. Palabra que cuando la leí, el Señor trajo esa revelación. Y quizás la leí 5 o 6 veces y por ahí no pasaba nada, pero la leí en un momento específico y vino la luz del Señor y abrió mis ojos espirituales, el Espíritu Santo, y me mostró y dijo, esto es para vos, es para vos. Hay una palabra poderosa que ministró mi corazón, que hubo un momento de mi vida en donde yo estaba con muchos pensamientos negativos, con una baja autoestima, en donde no creía en que Dios quería hacer algo con mi vida. Y hay una palabra que no recuerdo ahora en dónde está, pero dice, los pensamientos del Señor no son como los tuyos. Como que me habló a mí. ¿Cómo es eso? Sí, los pensamientos del Señor, dice, son pensamientos de bien y de paz. Y no de destrucción. Y yo estaba caminando en ese tiempo, en una temporada en donde todos los pensamientos que yo tenía para con mi persona eran pensamientos negativos. Estaba transitando un momento de mucha baja autoestima porque no lograba conectar con mi propósito. Entonces me sentía un desgraciado. Aunque venía a la iglesia, internamente batallaba en mi mente, porque yo decía, pero yo no creo, y papá hablaba de esto y aquello, y yo decía, pero no, yo no creo que eso sea para mí. Y cuando leo la palabra de Dios se revela y me dice el Señor, mis pensamientos son diferentes a los tuyos. Yo no estoy pensando en más que bendecirte y en un futuro de bendición y prosperidad, y no de destrucción. ¿Sabe cómo me levanté ahí? Tremendo. Y le dije, gracias Señor, porque mis pensamientos son pensamientos de derrotas. Segundo punto, rápido ahí, el segundo principio. Los límites. Del versículo 6 al 9, Dios puso límites. Dios separó las aguas de las aguas y las aguas de la tierra seca. Y el crecimiento requiere límites. Decí conmigo, límites. Requiere enfoque. Usted quiere este año crecer, necesita ser una persona enfocada y con límites claros. ¿Cuántos dicen amén? Vos querés crecer en tu relación con Dios, tenés que entender que hay límites, separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Aún en tu oración, decís, Señor, quita aquellas personas que no son de bendición para mi vida. Quítalas, arráncalas, sácalas. Yo ya le hablé un montón de veces que compartí sueños con gente que no estaban en la sintonía y lo único que hicieron fue vomitarme toda su incredulidad, toda su mediocridad, aún toda su envidia. Cuando yo le conté mis sueños, no me dijeron, sí, dale, vos lo vas a lograr, dale, que confiamos en vos. Me dijo, no, tené cuidado, vos decís, no. Entonces yo aprendí a partir de ahí a callarme la boca y a poner límites. No a todos les puedo contar mis cosas. Hay personas que van a entender y hay personas que no me van a entender. ¿Sí o no? Hay personas que yo le voy a decir, quiero esto, quiero aquello, y van a decir, claro que sí, vamos para adelante. Y hay otras que van a decir, no sé si vos lo vas a lograr, ¿eh? No sé, fíjate, tenés cuidado, ¿no? No está para tomar decisiones arriesgadas en la edad que tenés. Entonces dice, es importante entender los límites. Sí conmigo, los límites. Y el crecimiento requiere límites. El desorden a menudo es una mezcla de cosas que no deberían estar juntas. Dios no puede bendecir y prosperar algo que está en desorden. Él tiene que ordenar. ¿Y qué hacemos cuando ordenamos? Si no separar cosas.
¿no? Poner esto por acá, esto por allá, esto por acá. Y vos comenzás a ordenar. ¿A cuánto le gusta ordenar su casa? Uno solo, el resto se ve que son desordenados. Hay personas que la apasiona, ¿verdad? Y limpian, ¿verdad? Y cuando limpian cantan, oh, y levantan las cosas, le pasan el trapo, le ven si tiene brillo, le meten blend ahí, doble blend, una doble capa, un tratamiento especial, acrílico, y disfruta. Disfruta hacer eso, ¿verdad? Y después ve la obra terminada, todo así, todo ordenado, ¿verdad? ¿Cuánto dura? 5 minutos hasta que viene su hijo y hace todo un desastre, ¿no? O viene alguien y te despiola todo de nuevo. El esposo, los esposos, ¿qué pasó? No lo quemé. Yo, mire, le cuento mi etapa de hijo, ¿no? Me acuerdo que me gustaba pasar el trapo, limpiar todo, y venía mi papá del trabajo. José Cepaz, obviamente no hay acá como en el barrio de Las Tunas, que está todo con pavimento. Él entraba con barro así nomás, entraba así, todo con barro, y seguía su vida, y yo había terminado de limpiar toda una bronca, me daba. Y ni siquiera así, bueno, me saco las zapatillas, nada, se mandaba de una, ¿viste? Y bueno, dije, Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús ahí, ¿no? Pero fíjese lo que dice acá, los límites son necesarios. Debemos separar aquellas cosas que no son urgentes de lo importante. Tenemos que separar las cosas que nos distraen del propósito. ¿Verdad? Si nosotros queremos crecer, necesitamos entender que Dios necesita hacer una separación, ordenar nuestra vida, nuestras prioridades en lo que queremos crecer. Si no, no va a funcionar, iglesia. Venís a la iglesia, querés crecer, vos tenés que entender que Dios tiene que ordenar tu vida. Hay cosas que van a tener que cambiar, porque si no, no vamos a poder tener el resultado que queremos. Nos vamos a estar mintiendo. ¿Se acuerdan las veces que yo le dije, yo venía a la iglesia, me sentaba, pasaba horas, pero no me comprometía con lo que escuchaba? Porque el crecimiento parte del compromiso de decir, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Listo, se terminó la historia, no hay mucha vuelta que darle ahí. Hay que poner límites, ¿verdad? Hay que enfocarnos, ¿sí? Hay que separar lo bueno de lo malo, hay que hacerlo. No estoy hablando de personas, estoy hablando de actitud del corazón. Si yo estoy queriendo lo bueno de Dios, no puedo estar conviviendo con lo malo. Aunque entiendo que la naturaleza pecaminosa que hay en mí hace que esa sea una lucha, pero yo tengo que decir, Señor, ayúdame para que todo lo malo, Señor, cada día predomine menos en mi vida y todo lo bueno sea lo que guíe mi camino. Vuelvo a decirte, hasta que Cristo venga, esa lucha va a estar. Pero si yo estoy diciendo que quiero crecer, tengo que ser consecuente en lo que estoy diciendo con mis acciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dije, Señor, trae crecimiento a mi vida y tenés que soltar perdón. Y tuve que soltar perdón. Porque si no, entonces yo estoy diciendo, Señor, quiero crecer, pero no quiero ordenarme en esa área del perdón. Tengo que hacerlo. Porque si no lo hago no tiene sentido, porque Dios dice, yo te quiero traer crecimiento, pero vos no te dejas ordenar. Y yo le conté infinidad de veces todos los procesos de perdón que tuve que soltar, porque entendí que tenía que ser así. Disciplinarme, bueno, si querés conquistar cosas tenés que disciplinarte. Porque yo quiero traer crecimiento a tu vida, crecimiento intelectual, pero si vos no te ordenás, ¿qué crecimiento va a venir? No es de la nada, es el resultado. Entonces, por más desquiciado que vos estés, si vos querés crecer en tu área intelectual, tenés que leer. Entonces sentate, hacete el hábito de leer. Dice, Señor, yo quiero crecer en mi área intelectual. El Señor dice, yo voy a traer el crecimiento, pero vos ponete los límites. Separá lo urgente de lo importante. ¿Entienden eso? Lo urgente de lo importante. Hay cosas que son urgencias, pero no son importantes. Y hay cosas que son importantes, que tenemos que darle verdadero tiempo. Escuche. Hay cosas que son urgentes. Ay, quiero scrollear 4 horas. Pero hay cosas que son importantes, necesito tener tiempo de intimidad con el Señor. Entonces, entre lo urgente y lo importante, digo, no, esto es lo importante. Padre, me determiné y yo quiero crecer. Entonces, todo lo que me quite y me robe tiempo, lo voy a sacar de este lado. Y voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer. ¿Cuánto dicen amén? Porque si no, entonces, nuestra vida va a estar dirigida por cosas que no suman al propósito de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y usted se va a estar engañando a sí mismo. Y esto no funciona así. Vuelvo a decirte lo mismo, y voy a terminar con esa conclusión. El crecimiento no es arte de magia, es un proceso
intencional en donde yo tengo que entender que Dios va a ordenar, que Dios va a llenar y que Dios va a quitar toda tiniebla. Y esas acciones van a generar incomodidad, porque si yo quiero crecer, todo crecimiento genera ¿qué cosa? Dolor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Las madres que hoy están acá y que han portado en su vientre 9 meses a ese ser que vino. Fueron 9 meses placenteros, aún el momento de parto, en donde dije, dale, no hay problema, vení, hacemos un café. Ese momento fue crítico. Para dar luz tuviste que pasar por un proceso de cambios, de dolor, de, no aguanto más. Pero después viste el resultado, hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo no porté a nadie en mi vientre. Pero veo a mi princesa y cada vez que veo digo, no puedo creer que esta hermosura haya salido de la unión de estas dos personas. ¿Verdad? Le digo. Y mi hija por ahí cada tanto me dice, y papá, estoy linda, estás hermosa, le digo. ¿Verdad? Le digo, no le miento. Pero me acuerdo, ¿no? Los 6 meses que no dormía por los gases, ¿no? Todo crecimiento genera que incomodidad, ¿no? Noches, así. El médico hacerle la M de McDonald's, la M de McDonald's, masaje McDonald's. Era la M, las bicicletitas, tirar los gasecitos. Yo sí, en mi vida pensé que iba a estar haciendo eso. Pero querías crecer a nivel familiar, sí, bueno, bancate, hermano, es parte del proceso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es todo lo que tiene que ver con eso y seguimos, hoy estamos en otra etapa, hermano, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y no me quiero ni imaginar cuando venga la otra etapa. Usted sabe, ¿verdad? Ya compré todo el arsenal de armas. Ya me estoy preparando para ese momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pero es parte del proceso. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Aunque le ponga un poco de gracia, pero es así. Todo crecimiento genera incomodidad. Entonces Dios dice, vos querés crecer, bueno, yo voy a ordenar y el ordenar es incómodo. El llenar es incómodo y el quitar las tinieblas es incómodo. Pero esa incomodidad va a producir un fruto gratificante a tu corazón porque vas a ver crecimiento. ¿Cuánto dicen amén? Por último, establecer el fundamento. Antes de llamar a la semilla, Dios hizo aparecer lo firme. Él necesita lo firme en tu vida, el fundamento. La semilla no crece en el aire, no crece si está ahogada en el abismo, necesita fundamento sólido, necesita tierra firme, necesita tierra productiva. Entonces cuando uno va llegando era desordenado, estaba vacío, estaba lleno de tinieblas. Era una tierra improductiva, era una tierra que no era fértil. Y Dios comienza a hacer su obra. Y Dios comienza a obrar, el Espíritu Santo trabajando por un lado, ¿no? El Señor, el Verbo, la palabra, creando las cosas. Oh, poderoso Dios, están ahí los tres trabajando, ¿no? ¿Y para qué? Para que usted sea una tierra fructífera. Prepara el terreno para la semilla. Trae la estabilidad emocional y espiritual. Por eso cuando alguien recién comienza es entendible que la persona por ahí no tenga ni idea ni cómo orar. Pero una persona que ya está hace 10 años, que está hace ya tiempo, pues tiene que entender que el Señor ya tiene que haber traído ese crecimiento en su área de vida espiritual. Y si no, Señor, clamo a ti, ¿no? Porque solamente tú puedes traer la libertad que yo necesito. Por eso decía en una de las prédicas de domingos anteriores, no naturalice el no crecimiento. Cuando algo no crece, algo está pasando, algo está sucediendo, algo está aconteciendo. ¿Se acuerda que yo le dije a usted, papá soltaba palabras de fe? Acá hay personas que Dios va a levantar, empresarios, acá hay jóvenes que se... Y yo estaba en la iglesia y yo no veía que eso se resultara en mi vida hasta que un día me sinceré. Dije, ¿qué está pasando acá? Porque yo tampoco me puedo hacer el otro. Hay una frase que dice, no te hagas lotario, ¿verdad? No me puedo hacer el otro, no sé qué está pasando. Y claro, empecé a tomar conciencia real de lo que yo hacía. Cuando iba a la iglesia, yo me sentaba y no escuchaba la palabra. Yo me conectaba en la matriz y estaba corriendo por campo, esperando que la hora pase. Esperaba que la hora pase, no me interesaba ni lo que decía. Y cuando papá hablaba de finanzas, yo, otra vez,
¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo yo? En una actitud que se conoce en coach ontológico de no apertura. Estaba cerrado a todo tipo de lo que fuere. Miren, podrían hacer la danza de la lluvia. Si yo no hubiese entendido, hoy estaría en el mismo lugar sentado diciendo ¿por qué no conquisté las cosas que tenía que haber conquistado? Hasta que entendí. Decí conmigo, entendí. Entendí. Dije, acá no va a haber crecimiento a menos que yo quiera el crecimiento. Por eso dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces yo dije, pero no es problema del que predica, es un problema mío, de actitud mía. Entonces dije, Señor, háblame, enséñame. Porque como dijo Job, de oídas te había conocido, pero hoy quiero realmente ver y saber quién sos. Y de mi parte voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero quiero crecer. Y ese día hizo, y comencé a dar pequeños pasos. Bueno, es que al otro día dije, ya conquisté todo. No, pequeños pasos. Pequeños pasos en donde Dios comenzó a traer el crecimiento a mi vida. Entonces, la semilla, para que dé frutos, necesita una tierra fértil, decí conmigo. Tierra fértil. Dios organiza tu vida. Dios trae disciplina espiritual. Dios trae estabilidad emocional. Dios trae el área de querer servir, el querer hacer, ¿verdad? El poder bendecir a otras personas. Dios no da fruto donde no hay un fundamento firme que lo sostenga. Dios no va a soltar una semilla si no, Él dice, no, para, yo voy a trabajar, yo estoy trabajando. Por eso que también a veces yo le digo a las personas que por ahí acompañan al crecimiento, digo, no se desesperen, el tiempo es de Dios. Pero el hecho de que la persona hoy no dé fruto no significa que Dios no esté obrando. Dios está obrando. Él es el creador de todas las cosas. Él tiene todas las cosas bajo control. Quizás hoy la persona no. Pero Dios sigue trabajando. Y quizás mañana sí. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Quizás hoy no está preparada para esto. Y no significa que por eso es desechada, no sirve para nada. No. Es Dios obrando. Es Dios obrando, Él está obrando en su amor, en su misericordia. Yo le conté a usted, me fui 3 veces de la iglesia. La última vez que me fui, toqué fondo. Aún sabiendo todo lo que yo tenía que hacer, estuve ahí en lo más profundo, de lo más oscuro, de lo más oscuro. Y quizás alguno habrá dicho, viste, ya te dije yo, viste, todo el tiempo perdido ahí. Pero el que nunca falla y el que nunca renuncia es Dios. Porque aún ese pozo de oscuridad fue pensado para forjar, fue pensado para trabajar. Porque en ese momento yo me acuerdo que dije, Señor, me rindo, más de esto ya no puedo pasar. Y ese fue el momento en donde Él dijo, ahora sí, que te veo rendido, entregado, ahora hoy es mi momento. Y el Dios comenzó a hacer su obra en mi vida. O sea que aún ese momento de oscuridad que para uno es negativo, para Dios lo ve como un punto de plataforma para lanzarte a un tiempo de bendición sobrenatural. Dale un fuerte aplauso. Y aún el enemigo que quiere destruirte no te puede destruir. No hay vuelta atrás. Vamos terminando. Acompáñame, Pastor Héctor. Es importante entender el fundamento sólido. Es muy importante entender que cuando llega el crecimiento, tiene que haber un fundamento que lo pueda sostener. Por eso dice que Dios no da fruto donde no hay fundamento. La tierra tiene que ser trabajada por el Señor. Dios tiene que empezar a ordenar, quitar tinieblas. Dios tiene que empezar a llenar vacíos para que su obra pueda ser completada en nuestra vida. Por eso que yo les animo a ustedes que en este tiempo puedan entender el crecimiento. El crecimiento no es un evento mágico, es un proceso. El crecimiento, ¿cuánto lleva el crecimiento de un bebé en el vientre de una mamá? Meses. No es que de la noche a la mañana ya está para dar luz. Todavía la ciencia no ha podido hacer eso, ¿verdad? Quizá en algún momento sí, pero por ahora estamos en ese lugar. Entonces, cuando una persona dice, yo quiero que Dios traiga el crecimiento, yo quiero que Él me lleve hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, yo tengo que entender el crecimiento, que hay tiempos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer primero? Es ordenar todo lo que esté desordenado. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer Jesús? Va a llenar todo vacío que haya en tu vida.
en tu mente, en tu pensamiento, vacíos emocionales, vacíos espirituales. Mira, hay gente que llega quizás con generaciones que han transitado en las ciencias ocultas, familias que eran brujos, hechiceros, ¿no? Humandistas, hicieron pactos satánicos. Entonces, cuando llega esa persona, está envuelta en una oscuridad, en una tiniebla, que el enemigo reclama esa vida, y cuando esa persona dice, Señor, ayúdame, el Señor comienza a obrar, y lo primero que hace el Señor es separar la tiniebla, y saca la tiniebla, para poder dar la orden de que comience a dar fruto. ¿Me explico lo que les quiero decir? Hay personas que son libres, obviamente, ¿no? Hay personas que obviamente expresan esa liberación, se endemonian, y hay otras quizás que no. ¿Verdad? Quizás hay personas que no se endemonian, pero Dios obra igual en liberación, porque Dios está obrando, Él comienza a sacar esa tiniebla, ¿no? Dios comienza a ordenar pensamientos, Dios comienza a ordenar actitudes. Mire, al crecer en un hogar violento, yo a veces cuando veo a mis hermanas, yo digo, la veo a mi mamá, al crecer en un hogar violento, un hogar en donde mamá reaccionaba, ella no es que te preguntaba, ella te pegaba y después te preguntaba. Entonces, cuando se generaban conflictos a nivel matrimonial, mi mamá no es que le preguntaba a mi papá, lo echaba de una. Y después de echarlo, le daba con el palo por la espalda, lo reventaba a palo. Entonces, cuando hoy yo, ¿verdad? Le digo, es una reacción. Entonces, cuando yo a veces veo a mi hermana, le digo, vos te pareces mucho a mamá, le digo. Estás haciendo lo mismo que hacía mamá, le digo. Y sí, me dice, bueno, deja que Dios obre. Dios tiene que ordenar esa área de tu vida. Vos no podés estar siguiendo patrones que en un momento el enemigo lo usó para traer maldición a tu vida, a nuestra casa. Entonces, si Dios trae y vos querés crecer, ¿qué va a traer el Señor? Nuevo orden. Entonces ya no tiene que ser las reacciones del pasado, sino que ahora tiene que haber un carácter transformado. Y yo sé que eso es un desafío, porque cuando Dios comienza a obrar en ese nivel, ahí es la muerte misma de uno, es cuando uno muere a sí mismo, como Pablo dice, mortifica la carne quiere la reacción, la carne quiere los viejos hábitos, la carne quiere a lo que hemos sido expuestos durante años. ¿Por qué era el conflicto de no creer en mí mismo? Porque durante años yo fui expuesto a un ambiente en donde había crítica continua destructiva, no crítica constructiva, crítica destructiva, palabras negativas, y de una manera tal que moldearon mi mente, mis pensamientos. Y usted fíjese la palabra, dice que tal cual es el pensamiento de la persona es su acción. Entonces, como habían pensamientos negativos, ¿cuál era mi acción? Negativa. Y cuando Dios viene a tu vida a traer lo nuevo que Él tiene para vos, necesita cambiar esa secuencia, ese chip, necesita sacar eso que hay ahí. Entonces Él saca todo el desorden, saca todo el vacío y saca todas las tinieblas y comienza a traer todo lo nuevo. No, todo lo nuevo, todo lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Entonces, para eso hay 3 principios. La luz, el primer paso. Los límites, el segundo, ¿verdad? Porque después de eso no es que yo me seguí diciendo, ¡ey, no sirvo para nada! No, pará, ponete límites, hermano. ¿Querés crecer? Entonces empezá a hablar con fundamento. Oh, mirá, qué bueno que me veo, mirá cómo estoy. ¡Ay! Aunque no vea nada, pero por lo menos por fe lo digo, ¿sí o no? ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque ahora yo tengo que generar un nuevo patrón de conducta. ¿No? Imagínense que yo a los 21 años hice mi quiebre, así que durante 21 años fui expuesto a un componente, ¿verdad?, nocivo, negativo, ¿verdad?, de palabras que golpearon mi vida. No servís para nada, sos un fracasado, ¿verdad?, soy igual que tu papá, ¿verdad?, siempre lo mismo, no hay plata, no tengo esto, no tengo lo otro, esto, lo otro. 21 años de moldearme a esa manera. Y vos querés conquistar la vida, no podés. Venís a la iglesia y no es magia de la noche a la mañana. No. Es Dios obrando. Oh, sí, Señor, Padre. A ver cómo comenzamos por acá. Uy, mirá lo que es esto. Es un tremendo despiole. Mirá lo que tiene acá. Bueno, vamos por acá. Y Dios comienza. Saca esto de acá, pon esto acá, saca esto de allá. Espíritu Santo, encargate vos de allá. En el área del alma. Comenzá a arreglar. Pues es una persona almática y Jesús, vos encargate la parte espiritual. Y comienzan los 3 a trabajar. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y comienzan a hacer la sinfonía y comienza a surgir la música celestial en tu vida. Y el que gritaba ya no grita. Y el que cabeceaba ahora saluda, ¿sí o no? Y el que se mordía la lengua, ahora no, ahora sonríe. Claro, obvio. Y el que estaba arrebatado, ahora ya no se arrebata. Y ahora comienza a fluir otra sinfonía.
Ahora comienza la persona a servir en el área que le toque y que le corresponda. El crecimiento se comienza a ver y se comienza a expresar. El que antes hablaba de manera negativa, ahora te dice, qué bueno que te veo, firme en victoria. Ese es Dios obrando en tu vida. Ponete de pie, iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque como dice el título, porque fuiste diseñado para crecer. Fuiste diseñado para dar vida, para crecer. Y bueno, y a veces el enemigo hace su tarea, ¿verdad? Trae el vacío, el desorden, las tinieblas, porque él sabe que cada persona representa algo en Dios. Hoy compartíamos según el don que ha sido dado para la edificación del cuerpo de Cristo, eso ha sido dado a cada uno. Es decir, que cada persona que hoy está acá, que ha aceptado a Cristo en su corazón, tiene un don. Decí conmigo, tengo un don. Oh, poderoso. Y no es para vos, sino dice que es para servir al crecimiento del que Dios puso a tu lado. Entonces es poderoso. Entonces cuando yo te estoy diciendo que tu vida tiene un propósito, no te estoy mintiendo, porque la palabra de Dios lo certifica. Dios dice, todos ustedes tienen un don dado por Dios, pero no es para ustedes, ¿es para qué? Para poder construir el cuerpo de Cristo, edificándose los unos a los otros. Y por eso digo, Señor, gracias, porque el don representa un regalo de Dios. Entonces, cuando el enemigo quiere venir a traer palabras negativas a tu mente, decirle, diablo desgraciado, en primera instancia, hablo lo que dice el libro de Pedro, yo tengo un don, sirvo para algo. Ahora decís, Señor, ayúdame a entender para qué sirvo, ¿o no? Entonces, ahí viene la palabra, ahí viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí viene el mismo Señor obrando, ¿verdad? Y vos comenzás a cobrar una vida, un nivel de vida espiritual diferente, una mirada, decís, Señor, ahora ya sé. Ahora sé para qué he sido plantado en este tiempo. Como compartíamos en el libro de Jeremías, para crear, para edificar, para dar vida. Amén. Para arrancar los planes del enemigo, para derribar toda obra de maldad. Amén, iglesia, para avanzar y no retroceder. Cerrá tus ojos ahí, yo voy a orar por tu vida. Padre, entendemos en esta mañana que el crecimiento no es un evento. El crecimiento no es un abrir y cerrar de ojos. El crecimiento es un proceso. Es un proceso en donde comenzás derribando esos enemigos que se oponen a que toda vida, toda familia, toda persona, todo individuo y toda iglesia pueda crecer. Que es el vacío, las tinieblas, el desorden. Y tú comienzas a hacer una obra arquitectónica, espiritual, en donde entre el Espíritu Santo, Jesús y tu propia esencia comenzás a ordenar todo lo desordenado y a quitar toda tiniebla espiritual generacional, Padre amado, Padre, de generaciones que quizás han caminado en tiniebla, en oscuridad, en prácticas, Señor, que no te han honrado, Padre, y comienzas a dar vida. Dice el versículo 8, y vio Dios que lo que había hecho era hermoso. Acá hay una creación hermosa, papá. Acá hay hombres y mujeres que fueron diseñados, Padre, con un diseño original, único e irrepetible. Hay una gracia dada a cada uno que nos hace diferentes unos de otros, pero unidos por la misma fe, unidos por el mismo amor, unidos por la misma intención. Y dijiste, den frutos. Den frutos. Y sé que este es el año del crecimiento, de dar frutos. Todo lo que estaba, Señor, muerto, todo lo que había sido detenido por el diablo, Padre, tú en este tiempo lo vas a destrabar y vas a traer vida en donde había muerte, papá. Vas a soplar aliento de vida, Padre, en las familias, en las finanzas, Padre, en la vida personal, Padre, en la vida ministerial, aún en la vida de servicio, aún en nosotros como iglesia, Padre, comienzas a soplar ese aliento de vida. Y yo sé, Señor, que este es el año en el que vamos a ver muchas promesas cumplirse por amor a tu nombre, papá. Decile ahí en donde estás, Señor, lléname con tu presencia.
Y aún en la situación, en las circunstancias, en el estadio de vida que te encuentres, decirle, trae el orden que necesita mi vida. No con un sentido negativo, sino con un sentido proactivo de reconocer que aún la obra no está terminada. Dile, Señor, hay mucho que tienes que hacer en mi vida. Hay mucho que tienes que obrar. Hay mucho que tienes que edificar. Hay mucho que tienes que construir. Hay mucho todavía que tienes que hacer, Señor. Lléname con tu presencia, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Quita las tinieblas, el desorden, el vacío, Padre, que muchas veces el enemigo quiere, Padre amado, aprovechar esas circunstancias para detener mi vida, mi crecimiento. Pero yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias. Y dale gracias, dile, Señor, 2026, año de crecimiento, año de conquista, año de avanzar y no retroceder, año en donde veré tu promesa cumplida en mi vida, papá, porque hay palabra que ha sido soltada, que ha sido dirigida a tu vida, a tu casa, a tu familia. Y este es el año en el que el Señor hará su obra. En el nombre poderoso de Jesús. Adora ahí al Señor, dile, Padre, año, Señor, de poder avanzar hacia el propósito de lo que tú tienes para con mi vida, Señor. Sí, papá. Gracias, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo.